Dios le bendiga. Dios le bendiga en esta noche y da que es un placer estar de nuevo con ustedes por este medio y compartir un poco de la palabra de Dios en esta noche. Quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y lo vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 12. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosas. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú, bueno, Señor, ayúdanos a disertarla y entender un poco de lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Amén. Hermano, vemos que Marco describe en esta carta, en este evangelio, de una manera más viva, más explícita en cuanto lo habla Mateo y Lucas. Pero vemos que Marco habla explícitamente de estos hombres. Pero yo quiero hablar, este pasaje tiene mucho que hablar, ¿sí? Porque hay muchos personajes, está el milagro de Jesús, está el paralítico, pero quiero hablar solamente de estos 4 hombres. ¿Qué hicieron ellos y qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué ejemplo podemos tomar nosotros de estos 4 hombres, lo cual ellos también accionaron, lo cual nosotros también deberíamos de accionar como ellos lo hicieron? Entonces veremos unas acciones prácticas en este pasaje. Lo primero que vemos que era un gran equipo. La evangelización es en algunos casos se requiere más de una persona. Es lo que se le llama la evangelización o la cooperación en la salvación. Fue necesaria la participación de 4 hombres para traer a un paralítico del Señor, adelante del, al lado, a traerle al Señor. Vemos que estos hombres trabajaban en equipo y ellos ven la necesidad de este hombre. Pero hoy día hay paralíticos que no pesan mucho, que nosotros mismos lo podemos cargar o llevarlo, una sola persona lo puede llevar. Pero en este caso nosotros vemos que estos hombres fueron y formaron un equipo. ¿Qué es lo que quiere la iglesia del Señor? Requiere de equipo. Y la iglesia del Señor es un equipo el cual todos deberíamos de alcanzar a un
paralítico que no va por sí solo a Jesús. Nosotros somos llamados a ser partícipe del evangelio de Jesús y de la familia de Dios. Una familia en un hogar que no trabaja en equipo nunca va a poder progresar. En la iglesia todos somos un cuerpo y todos somos un equipo, por lo cual necesitamos los unos de los otros. En esto vemos que la iglesia necesita trabajar en comunión si quiere ver la conversión de los que nos rodean. De esta manera nos exhorta Pablo. En Filipenses 2:4 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por los de los otros. Esta actitud nos pone en un camino correcto para hacer la obra de Dios. Vemos que Pablo nos exhorta y dice que no velemos por nuestros propios medios, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada quien por lo de los otros. Estos hombres vieron al paralítico y no tuvieron aquella competencia en muchos lugares, lamentablemente, se tiene que decir así, en muchas iglesias hay muchas competencias entre los mismos hermanos, hay envidia, hay chisme, hay tantas cosas en lo cual nosotros perdemos el tiempo en hablar de ciertas cosas en vez de ir a alcanzar a otra persona. Pero en estos hombres vemos que no hubo envidia, no hubo discordia entre ellos, sino que trabajaban en unidad, en un equipo. Debemos nosotros también trabajar en equipo. ¿Cómo alcanzamos? En estos días escuché hablar de las iglesias y hay muy pocas misiones en esta localidad para tanta población. Entonces pienso que se requiere más equipo. Pienso que cuando hay muy pocos convertidos y es porque la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia, es los hermanos en Cristo Jesús están en un lugar más de confort que ir a alcanzar a un alma. ¿Cuántas personas nos tenemos nosotros como amigos? ¿Cuántas personas nos tenemos nosotros como vecinos? Y a veces ni siquiera les saludamos cuando vamos por la calle. Ni siquiera usamos la manera estratégica de saludar para que luego algún día presentarle a Jesús y luego llevarlo a Jesús. En estos hombres también vemos una característica en la cual nosotros debemos de tener también. Ellos tuvieron compasión, no fueron indolentes. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, nosotros debemos tener compasión de ellos. Es el contacto en la obra misionera de corazón a corazón que ablanda nuestra sensibilidad y nos pone en el camino para buscar ayuda con el necesitado. Nosotros necesitamos alcanzar a la gente, necesitamos tener esa compasión, debemos de ser indolentes, debemos tener el sentir a la gente, la pasión de ir a buscar a aquella persona. Pero nosotros muchas veces, o la iglesia es salva, pero hasta ahí se queda. Ya no sale a evangelizar. Yo soy creyente, pero no importa que mi vecino se pierda, no importa que el hombre de la tienda se pierda, no importa que el hombre del supermercado se pierda. Nosotros tenemos que utilizar mucha estrategia para poder tener relaciones de amistad con el vecino, con el hombre con el señor de la tienda, la señora de la tienda, el señor del supermercado, del restaurante, donde quiera, hermano.
tenemos que utilizar la compasión con ellos. Debemos de utilizar la amabilidad, la cortesía, para que ellos puedan conocer de Cristo y nosotros presentarle y llevarle a ellos a Cristo, porque nunca, muy poca gente va a ir a los pies de Cristo por sus propios medios. Vemos en estos hombres que ellos tuvieron ese deseo en el servicio del Señor. Esta gente no fue unos religiosos. Jesús estaba enseñando y había una multitud, y me imagino que muchos en ese día quizás querían estar al lado del Señor. Quizás querían estar a los pies del maestro escuchando las enseñanzas. Quizás querían estar ahí deleitándose con Jesús, solamente enseñando. El gran maestro, el gran yo soy, aquel hombre tan tierno, aquel hombre amoroso, aquel hombre comprensivo que es Jesús. Y en aquel entonces, cuando estaba en la tierra, lo era con la gente. Y que hoy día lo sigue siendo comprensivo, hoy sigue siendo amoroso, hoy sigue siendo tierno, hoy sigue siendo aquel Dios de compasión que nos mira con ternura, que nos abraza con su amor, que nos abraza con su mirada. Pero Dios siempre, siempre está allí. Pero estos hombres rompieron el paradigma, dijeron, vamos a alcanzar a aquel hombre y necesitamos que traerlo a Jesús. Nosotros en la obra misionera también debemos hacer lo que estos hombres hicieron. O en el evangelismo hicieron lo inusual, irrumpieron por el techo. Estos hombres hacen un hueco por el techo, algo no común. Esto no es común, de que yo vaya y rompa el techo, o que ellos vayan a romper un techo para llevarle los pies a los pies de Jesús, un paralítico. Imagínense ustedes qué obstáculos vencieron estos hombres. Primero vieron que estaba la multitud, pero ellos no miraron esos obstáculos. Ellos dijeron, no importa, pero nosotros vamos a llevarle a este hombre a Jesús para que le conozcan. Entonces vemos que estos hombres no tuvieron, eso fue un obstáculo, una gran multitud, pero también el techo fue un obstáculo. No sé qué utilizarían ellos para romper y hacer un hueco por el techo, y luego buscaron algo para poderlo bajar. Nosotros tenemos que hacer lo inusual. Muchas veces, para poder alcanzar a alguien, debemos hacer lo inusual. Por ejemplo, alguien que visite, nosotros que constantemente estamos visitando, entre hombres y las mujeres que también andan con nosotros, las hermanas. Muchas veces, si usted ve la hermana, si ve que alguien está en la cocina trabajando y es inconverso, bueno, haga lo inusual, ayúdele. No es usual, no es algo común de que nosotros lleguemos a un hogar a hacer algo, no lo es. Nosotros, si vemos una reja, si vemos una puerta que está dañada, lo hacemos sin cobrar nada, porque esa gente necesita conocer a Jesús. Es inusual, obvio que sí, porque nadie hace un trabajo sin cobrarlo. Nadie lo hace. Estos hombres dijeron, no importa, yo rompo el techo, pero no importa, yo lo pagaré. Ellos invirtieron en la obra del Señor, ellos invirtieron en Él. ¿Por qué? Porque un alma vale más que un techo roto. Algunos autores creen que la casa de donde se dio este milagro era la casa de Pedro. Si esto fue así, la preocupación de Pedro después de esto tuvo que ser seria. Imagínese usted, la mujer y Pedro. Ahora, Pedro, ¿qué pasó? ¿Quién va a pagar este hueco que está en el techo? ¿Quién? Si fue así. Imagínese usted cómo estuvo esa discusión entre ese hombre y esa mujer, diciéndole, ahora, ¿quién paga esto? Porque normalmente las mujeres son así. Cuando las mujeres, oye, ¿quién va a pagar esta vasija? ¿Quién va a pagar aquello? Mira lo que hiciste. Pero estos hombres hicieron lo inusual. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que un alma vale más que un techo roto. Nosotros debemos de invertir en la obra de Dios. Debemos de llevar a la gente a donde ellos no pueden ir por sí solos. Por ejemplo, hay mucha gente que quizás
no han ido a un parque, supongamos en Ciudad de México, en Chapultepec. Quizás hay gente que nunca ha ido, pero si usted llega y dice, esta alma vale más y él tiene el deseo de ir allá, usted puede invertir en esa persona y llevarlo a pasear allá. Y déjeme decirle que usted se está ganando un alma para el Señor si lo sabe trabajar en las relaciones interpersonales. Es importante, estos hombres no vieron, no le importó el precio, a ellos no le importó cuánto iba a costar ese techo, no le importó. A ellos les interesaba era que este hombre conociera a Jesús, porque ya Jesús lo conocía. Estos hombres necesitaban que él conociera al Señor. Esta gente tuvo la certeza de que Jesús podía hacer algo por él. Entonces nosotros podemos hacer lo inusual, montarnos de pintar una casa de una persona necesitada. Nosotros podemos ver a una señora que no pueda tener quizás la casa le falten 3 ladrillos y nosotros el siguiente día llegamos con 3 ladrillos y se los pegamos y se lo montamos. Señora, aquí está. En el nombre de Jesús se lo vamos a hacer con amor. Eso es hacer lo inusual. Hoy día la gente no se mueve si no tiene un peso. Si no le ofrecen un peso, la gente no se mueve. Por estos hombres irrumpieron un techo y dijeron, no importa cuánto cueste este techo, lo importante es que esta alma conozca a Jesús. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando un hombre, o un pecador se arrepienta aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo. Ellos sabían que en el cielo iba a haber fiesta si él conocía a Jesús. Si ve las personas donde no pueden ir por sí mismos, intentamos esto. ¿Qué nos enseñan estos hombres? Que debemos invertir en el reino de Dios. Que no nos importe cuánto cueste un pasaje de aquí a Huixquiluca, de aquí a donde sea, hermano. Lo importante es ir y llevar el mensaje a muchas personas, a alcanzar un alma, que conozcan a Jesús. Pero las relaciones interpersonales son muy importantes para que puedan conocer a Cristo. Yo creo, y estoy más que seguro, que estos 4 hombres conocían a este paralítico de hace mucho tiempo y que eran su amigo, pero solamente estaban esperando la oportunidad para llevarle a los pies de Jesús. Nosotros en la obra misionera o en el evangelismo debemos hacer relaciones interpersonales, tener amistad, dejar las puertas abiertas. Conocemos a un hombre a lo cual él nos aprecia a nosotros y nosotros le apreciamos a él. Él no cree totalmente en Dios. Él no cree que haya un creador, pero nosotros nunca le hemos cerrado la puerta, ni él tampoco a nosotros. Siempre le tratamos como un amigo y lo tratamos y nos trata como un amigo, porque estoy más que seguro que Dios puede hacer algo en él como lo hizo en Pablo. Dios trató con Pablo y Pablo llegó a los pies de Cristo. Y por último, que es lo más importante o lo que más me llama la atención de este pasaje que hemos leído es la fe de ellos. Dice, y la fe de ellos salvó al paralítico, lo sanó. Salva, porque Jesús está interesado en la salvación, pero también en la sanidad. Pero a Jesús le interesa más la salvación, porque necesita que todo el mundo sea salvo. Entonces, estos hombres, Jesús dijo, y viendo Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, sino la fe de ellos. ¿Cuántas veces nosotros mismos ponemos obstáculos en nuestros pensamientos y nuestros corazones diciendo, es que esa persona no cree en Dios, aquel es santero, aquel es hechicero, aquel es un palero, aquel es muy católico, aquel es ateo? Entonces usted mismo se está poniendo obstáculo en la fe. Si usted cree que Dios puede hacer grandes cosas, en ese hombre Dios va a obrar en esa persona. Porque este pasaje me enseña a estos hombres que tenían una fe tan descomunal, sabiendo que se iban a meter en un problema abriendo un techo por allá, irrumpiendo en una casa que no era de ellos, pero ellos sabían que Jesús podía hacer algo por ese paralítico. ¿Cuántas veces nosotros decimos,
ponemos obstáculos y decimos, es que yo no creo que esa persona llegue al evangelio. Yo no creo que esa persona crea en Cristo. Yo no creo que esa persona sea salva. Y entonces empezamos como, eso es un diablo, eso es esto, eso es un... Entonces, la idea es que yo creo que el Señor puede hacer grandes cosas con ese Señor que va ahí. Quizás no hoy ni mañana cuando le prediquemos, pero estoy más que seguro que Dios puede alcanzar a esta persona, a aquella persona y a la otra persona. Llévese en este pensamiento a la casa. Y viendo Jesús la fe de ellos, sanó y salvó al paralítico. Oremos. Padre, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos ayudas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a llevarla, Señor. Ayúdanos a ser estratégicos, Señor. Estos hombres fueron estratégicos, Señor. Utilizaron la estrategia vieron un obstáculo, pero utilizaron una estrategia de alcanzar al paralítico, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener estrategia para poder alcanzar, Señor, a aquellas personas, Señor. Sabemos que vamos a conseguir muchos obstáculos en el camino, pero tú nos vas a dar la estrategia, nos vas a dar la sabiduría para poder alcanzar, Señor, y llevar a la gente a los pies de ti, Señor. Gracias, Señor, por este pequeño lectura que hemos tenido, Señor, de tu palabra, y ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, amén. Pues muchas gracias, Pastor, Pastor Luis. ¿Me escuchan bien ahí? A ver, permítanme.